Buen día con todos. Eh, Vamos a hablar ahora sobre el tema de la hiperplasia prostática benigna. Para eso es muy importante el recordar sobre lo que es la hiperplasia o recordar lo que es la próstata. Sabemos que la próstata es un órgano que se encuentra debajo de la vejiga, ¿sí? Y que esta próstata se ha desarrollado o adquirido su tamaño. Perdón, voy a hablar de nuevo. A ver, vamos a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna. Buen día, vamos a hablar en este día sobre la hiperplasia prostática benigna. Para esto es muy importante, perdón, otra vez no me presenté. Voy a hablar de nuevo. A ver, buen día con todos. Eh, Soy la doctora Paulina López. Tengo el gusto de poderles compartir sobre un tema muy lindo que es la hiperplasia prostática benigna. Para ello, vamos a primero a recordar sobre la glándula prostática. ¿Qué es la glándula prostática? La próstata es un órgano que se encuentra inmediatamente debajo de la vejiga y esta glándula ha crecido y se ha formado, que mantiene un peso de 20 gramos hasta los 20 años de edad y que mantiene ese peso generalmente hasta los 50 años de edad. Esta glándula va a contribuir con el 30% del líquido seminal, que conjuntamente con el líquido de las vesículas seminales va a ayudar para que los espermatozoides, cuando sean eyaculados, ayude a la fecundación. Esta glándula, cuando ya empieza a crecer por la edad, por el envejecimiento que tiene la persona, puede provocar un crecimiento y una obstrucción del conducto de la uretra, pudiendo dar sintomatología que puede afectar la calidad de vida en el paciente. Entonces, miren, como dice el doctor Patrick Walsh, cuidar la salud prostática no es solo una cuestión médica, sino un compromiso con la calidad de vida. La prevención y el diagnóstico oportuno permiten envejecer con dignidad y bienestar. Entonces, miren, cuán importante es conocer esta patología para ofrecer a nuestros pacientes una buena calidad de vida y en el caso de tener esto, ayudarle para que pueda sentirse bien. Como primer punto, vamos a hablar por qué se da. Generalmente la hiperplasia prostática benigna, esta no tiene, es una definición histopatológica. Es un crecimiento benigno, es decir, no es un cáncer de próstata y esta puede afectar generalmente a hombres mayores de 50 años de edad. Obviamente cuando crece, obstruye el conducto de la uretra y esto puede dar sintomatología urinaria debido a la compresión y a la obstrucción que no permite el paso adecuado de orina. Es una de las patologías más comunes y su prevalencia obviamente va a aumentar conforme a la edad, es decir, mientras más edad tiene una persona, mayor predisposición va a tener a que crezca la próstata y cause estos síntomas. Obviamente, si una persona empieza a tener síntomas urinarios de dificultad para orinar, va a afectar a su calidad de vida. Imagínense que está levantándose en la noche y no puede orinar porque está orinando a cada rato, no va a poder dormir bien, no va a descansar y entonces se va a levantar y va a estar incluso mal genio. Por eso es importante que se pueda atender frecuentemente es en atención primaria y cuando exista complicaciones remitirlo al especialista. En cuanto a su epidemiología, hemos mencionado sobre la edad. Entonces, mientras haya aumento de edad, la persona empiece a envejecer, va a haber un mayor crecimiento de la próstata. Tenemos, miren, aquí una imagen en la cual se está observando cómo el flujo urinario va disminuyendo y obstruyendo, provocando esta dificultad misional. Aproximadamente el 40% de los varones entre 50 y 60 años ya empieza a tener este problema. 70% mayores a los 60 años y mucho más aún si es que él tiene más de 80 años, puede llegar hasta un 80%.
Incluso en las necropsias se ha detectado que los pacientes pueden tener también en los resultados de patología crecimiento a generalmente a la mayoría de los varones les crece la próstata. Se ha visto que la mayor prevalencia está en países occidentales, obviamente debido también a factores de herencia genéticos y a su estilo de vida. Ya vamos a mencionar. No así en pacientes en la región asiática, es menor su prevalencia, pero, ojo, ha aumentado la esperanza de vida, lo cual va a provocar también un incremento de los casos. Entonces, miren, ahora tenemos gente más añosa, ¿sí? Que tiene más edad y esto puede predisponer, obviamente, a un mayor crecimiento y prevalencia del crecimiento prostático. Podemos ver en esta imagen, mientras más edad, mayor es el riesgo de que una persona pueda tener este crecimiento prostático. Como les dije, la definición de la hiperplasia prostática es una definición histopatológica, pero es un crecimiento benigno. Aquí podemos ver en esta diapositiva Corea del Sur en rojo, Estados Unidos en verde, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. Como en los países occidentales es mucho más, miren, la prevalencia conforme aumenta la edad de tener este tipo de patología y los países asiáticos una menor prevalencia. ¿Qué factores de riesgo? El primero que he mencionado, ¿no? La edad. La persona, mientras más edad, tiene mayor riesgo de crecimiento prostático. Es importante conocer también la genética, el antecedente familiar. Generalmente, padres que hayan tenido problemas de crecimiento, los hijos y sus descendientes tendrían también un incremento, un factor de riesgo. Por eso es importante averiguar también en la familiaridad si ha habido antecedentes de esto. Factores hormonales. En la próstata puede existir el cambio, es decir, hay la conversión de testosterona a dihidrotestosterona mediante una enzima que es la 5-alfa reductasa. Puede haber un desequilibrio hormonal y esto puede predisponer a un mayor aumento del crecimiento prostático. Las personas que tienen obesidad provocan un síndrome metabólico, provocan un estado de inflamación crónica, pudiendo también incrementar el riesgo de padecer un crecimiento de la próstata. La dieta, el estilo de vida. Las personas que tienen un consumo alto en grasas saturadas, las personas que no realizan actividad física, el sedentarismo, son factores que pueden predisponer al crecimiento prostático. Así también pueden haber otras patologías vasculares, hipertensión, puede haber también diabetes, que pueden predisponer también a este crecimiento prostático benigno. En cuanto a la clínica, antes se clasificaba como síntomas irritativos, obstructivos. Ahora a estos síntomas irritativos se les llama síntomas de almacenamiento. Los de urgencia. Pacientes que tienen un deseo repentino dicen, no me puedo aguantar, tengo un deseo incontrolable de orinar. Le llamamos urgencia miccional. Las personas que dicen, ¿sabe qué? Me estoy levantando más frecuentemente en la noche. La necturia. Orina más. Imagínense, no duerme y tiene que, porque tiene el deseo inminente de orinar, se tiene que levantar varias veces en la noche. Esto va a provocar otro síntoma que es la polaquiuria, que no es otra cosa que una micción frecuente. Estoy orinando cada media hora, cada hora, estoy orinando casi cada 2 horas. Orina frecuente. Cuando la persona está con un estado de urgencia misional y que a veces no puede llegar inmediatamente al baño, dice, ¿sabe qué? Estoy llegando y se me escapa un poco de orina. Llamamos incontinencia urinaria por la urgencia miccional. En cuanto a los síntomas de vaciamiento,
antes denominados obstructivos, ¿qué es lo que dice el paciente que tiene? Dice, mire, ha disminuido la fuerza de mi chorro de orina, ya no orino tan lejos, no orino tan fuerte, ahora tengo que orinar despacito, dice, y ha disminuido, que incluso esta disminución del calibre urinario puede provocar que cuando empiece a orinar, incluso dice, me estoy orinando en los zapatos porque el chorro no es fuerte. Hay personas también que vienen y dicen, miren, tengo dificultad para empezar a orinar. De pronto se aguantó las ganas de orinar y el momento en que va a orinar dice, tengo que esperar un poco, no puedo orinar inmediatamente. A eso le conocemos como vacilación miccional. Cuando una persona está orinando y de pronto dice, mire, estoy orinando y de pronto se me corta el chorro de la orina y después sigo orinando, tengo un chorro interrumpido o una intermitencia urinaria. Y también cuando una persona dice que ya terminó de orinar, pero dice, tengo la sensación de que no he vaciado completamente, ¿sí? ¿Y esto qué provoca? Un esfuerzo miccional, la necesidad de hacer fuerza para orinar para ver si sigue orinando. Entonces, el pujo miccional, todos estos síntomas de vaciamiento. Y luego, obviamente, de orinar, también tenemos los síntomas postmiccionales. Miren, uno que ya después de haber terminado de orinar, de haberse aseado, de haberse limpiado, empieza a caminar y siente un escape de orina que sale e incluso puede manchar su interior o su ropa. Y eso le causa bochornos. Imagínense, está saliendo y que de pronto la persona tenga se le manchó la ropa. ¿Ok? Y otra es la sensación de emisión incompleta, es decir, ha terminado de orinar y luego se queda, ay, otra vez me quedé con esta sensación como que no, como que tengo orina dentro. Y otra de las cosas que puede presentar en estos síntomas es que orinó un poquito y después se quedó con retención de orina, que también puede presentarse en síntomas obstructivos. Con toda esta sintomatología que podemos ver aquí, hemos tenido, ¿no es cierto? La vejiga no se ha vaciado. Oh, se provoca un proceso irritable. No, que da urgencia para orinar, que se está levantando por las noches a orinar, que va a incrementar la frecuencia y que le puede llevar también a una incontinencia, un escape de orina, síntomas de llenado. Los síntomas de vaciado, disminución del chorro. A veces hay personas que me dicen, mire, estoy orinando y me sale como en regadera, o me sale un chorro, una bifurcación del chorro. Y está orinando, se le corta intermitencia del chorro. O retardo en el vaciado. Ahí sí, orino dice poquito, débil, pero también me demoro un montón de tiempo. El esfuerzo, el pujo miccional y el goteo, es decir, está orinando, está por terminar y empieza goteo, goteo, goteo. Ese es goteo miccional durante la micción. Y el otro, el goteo posmiccional, cuando ya ha terminado de orinar y la persona empieza a sentir un escape de orina. El goteo postmiccional y dando esta sensación de vaciado incompleto. Entonces, una vez que hemos tenido, que conocemos todos estos síntomas, vamos a ver cuando viene un paciente con esta sintomatología, cuál es el criterio diagnóstico para detectar la hiperplasia prostática benigna. Obviamente, cuando una persona, un paciente varón, acude, nosotros tenemos que realizar una combinación de todos nuestros recursos que vamos a tenerlo para detectar esta patología. Es decir, la sintomatología que viene con el paciente, obviamente un examen físico, una exploración física adecuada y, si de ser necesario, las pruebas complementarias para llegar a un buen diagnóstico de esta patología. Entonces, miren, he mencionado los síntomas del tracto urinario, ¿sí? Inferior. Normalmente tenemos la vejiga con su músculo detrusor, la uretra prostática normal, permeable, dando
la persona no tendría ninguna dificultad. Pero este crecimiento de la próstata, conforme van avanzando los años, causa o puede causar esta dificultad miccional, dando estos síntomas del tracto urinario inferior, conocido con las siglas STUI, aumentando la resistencia del tracto de salida vesical, es decir, la dificultad para vaciar la vejiga, que provoca inicialmente este crecimiento da tres etapas conocidas como la fase asintomática de la vejiga, cuando una persona empieza a crecer, pero el mismo organismo compensa, es decir, una fase compensatoria. La persona no tiene ningún síntoma, dice orina bien y no hay ningún problema. Pero conforme va avanzando la edad, empieza a crecer la próstata y la vejiga ya no tiene la suficiente, ya no se contrae normalmente, sino que este esfuerzo va a provocar un crecimiento, una hipertrofia del músculo detrusor, provocando, miren, una hipertrofia, llegando a provocar trabeculaciones, ¿sí? Divertículos vesicales que pueden también formarse, formación de cálculos y que ya veremos a continuación. Y esto hace este esfuerzo, ¿no es cierto?, de la vejiga para tratar de vaciarla y que pueda eliminarse completamente la orina a través por la uretra, ¿no? Entonces tenemos estos síntomas. Cuando ya empezamos a tener síntomas, tenemos la fase clínica en donde vamos a evidenciar cuáles síntomas son los que tiene el paciente, si son síntomas de llenado, de vaciado o síntomas posmiccionales, para clasificar todo esto y que nos dé un puntaje que ya los voy a mencionar. Entonces, miren, si tenemos estos síntomas, es decir, es importante realizar una buena historia clínica general, de manera general, urológica, para poder clasificar estos síntomas del tracto urinario inferior y conocer qué características tienen estos síntomas para dar el diagnóstico de la hiperplasia prostática. Es muy importante conocer los antecedentes familiares. Si hay pacientes que tienen problemas, antecedentes de cáncer o antecedentes de crecimiento benigno de la próstata, los antecedentes personales, en este caso, si el paciente tiene patologías urinarias, formación de cálculos, si de pronto ha recibido alguna instrumentación que ha provocado alguna estenosis de la uretra, o de pronto puede ser que los síntomas nos esté dando cuerpos extraños que han tenido en la vejiga, o sea, para poder hacer un buen diagnóstico diferencial también. Si el paciente tiene enfermedades sistémicas relacionadas con estas, hay que hacer diagnóstico diferencial con disfunción, qué tal si es un problema de una vejiga neurogénica o si de pronto está orinando muy frecuente en la noche, ver si no tiene hipertensión arterial, diabetes. O de pronto su sintomatología es irritable, que hay que descartar problemas de vejiga hiperactiva. O de pronto dice, tengo una vejiga, orino solo 2 veces en el día, 24 horas. De pronto será que la vejiga no se contrae, tiene una hipoactividad del detrusor. Entonces es importante conocer bien la historia para poder ver qué tiene. El igual, conocer qué tipos de fármacos está tomando la persona, antihipertensivos, de pronto si tenía una vejiga hiperactiva y toma anticolinérgicos que podrían dar una relajación mayor y esto le podría provocar un riesgo de retención de orina. O a veces, muy comúnmente, podemos ver que un paciente de pronto está con un crecimiento de próstata y tuvo un resfriado y de pronto dice, me tomo un antigripal y me pasa, pero esos descongestionantes destapan arriba, pero pueden provocar obstrucción del músculo liso y esto provoca retención de orina. Causas de emergencia para que los pacientes acudan a la emergencia por retención aguda de orina, ¿no? Entonces es importante conocer qué es lo que puede estar causando estos síntomas y al igual que conocer sus hábitos. ¿Qué tal si es una persona obesa que consume muchos carbohidratos, muchas grasas saturadas, irritantes, picantes, que puede con mucho consumo de alcohol, cafeína?
o tabaco, conocer todos sus hábitos dietéticos para poder relacionar y ver qué es lo que está causando este problema. Entonces, toda esta sintomatología que podemos encontrar en un paciente, tenemos, al evaluar estos síntomas, tenemos una tablita que se llama el IPSS, ¿no? Con sus siglas del International Prostate Symptom Score. Entonces, miren, cuando hacemos esta evaluación clínica, es importante también realizar un buen examen físico. Ahí está la diapositiva de un examen físico correlacionando el tacto rectal, pero recordemos que no solo es el tacto rectal, tenemos que medir presión arterial, examinar bien la parte abdominal, pélvica y genital. A la parte abdominal, observar si no hay masas palpables, si de pronto tiene la persona retención de orina, si hay problemas de hernias, si tiene a nivel genital, o examinar a nivel del meato, a veces puede obstruirse, ha habido una instrumentación y de pronto esa dificultad misional puede deberse a que hay una obstrucción en el meato, en el conducto de salida, y eso le está provocando o de pronto infecciones, ¿no es cierto? Balanitis, irritaciones en personas diabéticas, a veces con los nuevos medicamentos que eliminan el azúcar por la orina, pueden provocar riesgos de infecciones o irritaciones a nivel genital. Y si no hay un buen aseo, hay una predisposición, riesgo también para que haya infecciones y que haya inflamaciones sobreañadidas. A examinar la parte genital a nivel testicular para ver si no hay dolor en testículos, si no hay un engrosamiento del epidídimo o una epididimitis, si no hay problemas de varicocele. Y obviamente, si nos dan la sintomatología, sí es importante realizar un tacto rectal en el examen físico, siempre y cuando tengamos el consentimiento también del paciente. Al evaluar en el tacto rectal, podemos ver si la próstata está aumentada de tamaño. Miren, se hace el tacto porque la próstata se encuentra de 3 a 4 centímetros del esfínter anal y obviamente, miren, en el tacto podemos ver la tonicidad del esfínter. En vejigas, problemas neuropáticos, también podemos ver, hacer diagnóstico diferencial. Podemos ver si la próstata está aumentada de tamaño, si no es dolorosa. Si hay una inflamación, puede ser dolorosa, como una prostatitis aguda, ¿sí? Entonces, con el tacto rectal vamos a evaluar el tamaño, la consistencia, podemos descartar de pronto en un tacto, podemos encontrar nódulos que puedan ser sugestivos de malignidad. Entonces, la importancia también, siempre y cuando tengamos el consentimiento del paciente y toda una evaluación general es muy importante. Obviamente, si ya tenemos la parte clínica, la parte física, podemos tener pruebas complementarias de ayuda. Entonces, tenemos un análisis básico de orina. ¿Para qué nos sirve el examen de orina? No solamente para descartar infección o hematuria, que es sangre en la orina, la presencia de glucosuria, la presencia de proteínas, la presencia obviamente, hemátias, que sería sangre en la orina. Nos ayuda entonces a correlacionar la presencia de proteínas en la orina. Entonces, miren, un análisis de orina nos puede orientar, ¿habrá una diabetes? ¿Habrá una infección urinaria? ¿Podrá existir una patología renal? Entonces, muy importante un elemental y microscópico de orina. También podemos solicitar, de acuerdo a la evaluación sistémica, ¿no es cierto?, y clínica, estudios complementarios. Y uno de esos también se puede solicitar el antígeno prostático específico, el PSA, que mencionaré sus usos más importantes para descartar inflamación o cáncer o el mismo crecimiento de la próstata. Cuando tenemos pacientes que nos dicen que está ya varios tiempo con síntomas obstructivos, sensación de falta de vaciado, que el chorro es muy débil, que incluso tiene dolor a nivel lumbar, podríamos solicitar una ecografía renovesicoprostática, es decir, para valorar los riñones, a ver si no hay una hidronefrosis sobreañadida, para valorar la capacidad vesical, ver cuánto tiene la vejiga, normalmente entre 300 hasta 450 o 500 mililitros es lo normal.
Y de esto podemos, cuando ya se evalúa la próstata, se le manda a orinar para medir el residuo postmiccional. Se considera normal hasta un 10% de la capacidad medida. Pero cuando ya encontramos un residuo posmiccional, de pronto en un varón que no tiene molestias y que de pronto se queda más de 50 mililitros o que más del 10%, que puede ser leve, moderado, severo, ojo, nos está diciendo que algo está sucediendo y que no está vaciando completamente y esa orina retenida puede causar otras complicaciones. Cuando el paciente ya obviamente ha sido referido al urólogo, se podría solicitar uroflujometrías para medir la velocidad del flujo urinario en una unidad de tiempo. ¿Sí? Si podemos encontrar si el flujo tiene una velocidad menor al 10%, nos está indicando que hay un proceso obstructivo y que probablemente tenemos que evaluar para ver qué tipo de tratamiento ayudarle al paciente a mejorar su calidad de vida. También podemos estudiar un estudio urodinamico, pero en casos complejos para poder evaluar la función vesical, ¿no? Entonces, miren, todo se debe justificar, se debe solicitar de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a lo que tengamos al paciente, ¿no? Cuando le recibamos. Teniendo esto, por ejemplo, podemos ver aquí un estudio ecográfico en donde vemos un crecimiento de la próstata, ¿sí? Que en estas mediciones nos ha dado un volumen de 100 mililitros. Recordemos que el tamaño de próstata es normal, hasta, mencioné inicialmente, hasta 20 gramos, 20 mililitros, y que ese peso se mantiene hasta los 50 años de edad. Pero ya cuando empiezan, ¿no es cierto? Y dice, tengo dificultad, siento que no vacía, estoy orinando muy frecuente, me levanto en la noche. Hemos hecho una prueba complementaria de una ecografía. Mire, está obstruyendo. Tenemos una elevación del óvulo medio. Aquí podemos ver, mire, muy importante conocer las zonas de la próstata y en la zona central que está provocando un crecimiento del óvulo medio que está elevando el piso de la vejiga. Esto se llama impronta vesical, ¿no? Por el crecimiento prostático. Es decir, en vez de estar así lineal, la próstata empieza a crecer y obstruye, lo que en el flujo urinario no permite un vaciamiento adecuado, ¿sí? Entonces, las ayudas complementarias cuando justifique el, el solicitar la misma, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué podemos ver en atención primaria? Los síntomas que pueden agravar a este crecimiento de la próstata. Entonces, miren, tenemos la tabla del IPCS, ¿no? Miren, aquí podemos ver toda la sintomatología, ¿sí? Que se le está pidiendo a la persona, ¿no? Cuántas veces está orinando, se está levantando en la noche, le da urgencia, ¿no? Una evaluación de un mes que tenemos una tabla para evaluar los síntomas si son leves, moderados o severos, ¿sí? Y obviamente tenemos una última pregunta, aquí son 7 preguntas y la última pregunta sobre la calidad de vida, en donde el paciente nos va a decir si con estos síntomas se siente bien o si con estos síntomas su calidad es fatal, que dice yo no quisiera vivir así. Entonces nos está diciendo, indicando la severidad, ¿no es cierto? Si es leve, si el puntaje, haciendo todas estas preguntas, nos da un puntaje de 0 a 7 puntos, es una sintomatología leve. Si está entre 8 a 19 puntos, su puntaje es moderado, su sintomatología es moderada. Y si es severo, entre 20 a 35 puntos. Entonces, recordemos que un crecimiento de próstata no necesariamente tiene que llevarse a cirugía. Dicen, miren, a veces le hacen un estudio y encuentran una próstata grande, pero la persona no tiene síntomas. ¿Qué vamos a tratar? ¿No? Pero sí tenemos que controlar y evaluar. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de los síntomas. ¿Qué complicaciones podemos tener cuando una persona ya tiene
esto y no ha sido chequeado. Por ejemplo, pacientes que, como les mencioné, o dice, mire, tuve una fiesta, comí bastante abundantemente, mucho consumo de alcohol y de pronto tuvo dificultad para orinar. Es decir, hace una retención urinaria aguda, lo que igual le llevó a que el paciente acuda a la emergencia y muy probablemente le tengan que colocar una sonda para permitirle orinar. Entonces, una persona que ya tiene una retención de orina y que de pronto dice, bueno, ya estoy tomando algo y ya me siento mejor y no se chequea, puede complicarse. Porque estas retenciones de orina, ya no solo aguda, sino que empieza a quedarse un residuo postmiccional importante, puede conllevar a infecciones urinarias recurrentes. Dice, ya me dio una infección, le trataron la infección. Después de un corto tiempo, otra infección urinaria. Ya hablamos de infecciones urinarias recurrentes. Esa es otra complicación. Cuando una persona dice, mire, de pronto me aguanté las ganas de orinar y de pronto cuando fui a orinar me salió sangre por la orina, con la orina. Luego la orina está rojiza, se asustan. Entonces hablamos de algo que ya estamos viendo, una hematuria macroscópica. Es decir, la próstata, imaginémonos, la próstata son mis manos y empezó a crecer y empezó a obstruir, ¿no? Entonces, esto provoca una inflamación de la uretra, una inflamación de la glándula o incluso una inflamación de la vejiga que hay que ver si esta sangre es de la vejiga, de la próstata, de la uretra o de dónde, ¿no? Entonces, cuando ya empieza este crecimiento a provocar sangrados, ya son complicaciones. Cuando esta próstata obstruye, ¿no? Y de pronto ya está con estas complicaciones, puede llevar a una fase descompensada en donde la orina puede afectar al riñón, provocando insuficiencia renal. Imagínese hasta dónde. Esto ya es una fase descompensada de la hiperplasia prostática benigna. Y si también podemos tener pacientes que tienen esta dificultad misional, que están con retención, con residuos postmisionales importantes, dentro de la vejiga se forma un sedimento y este sedimento puede llegar a formar cálculos en la vejiga, ¿no? ¿Cómo se forman los cálculos? Por el sedimento, la acumulación de cristales y al no poder vaciar completamente, como las rocas en el río, se forman rocas por la sedimentación de los solutos, de los sólidos, de los cristales, formando cálculos, que son complicaciones, que incluso a veces no salen esos cálculos porque son muy grandes. Entonces, son indicaciones para remitir al urólogo en estas complicaciones. ¿Qué hacer en las personas que van a dar atención primaria? Los médicos que atienden a los pacientes para esta patología, primero, ¿qué deben hacer? Interrogar activamente sobre los síntomas urinarios, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años de edad. Obviamente vamos a utilizar la tabla que les mencioné del IPSS para evaluar la severidad de los síntomas. Importante realizar un buen examen físico y si es posible también con el tacto rectal cuando exista un caso sospechoso. Si yo tengo un paciente que viene y dice, mire, tengo 55 años, no tengo síntomas, pero quiero hacerme un control para descartar porque mi padre tiene cáncer de próstata. Ojo, eso puede ser un antecedente, pero tenemos que correlacionar todos los síntomas. Entonces, mire, o viene un paciente, dice, tengo 55 años, sabe que vengo a hacerme un control, mi padre tiene un crecimiento benigno de próstata, le operaron a los 60 años de edad, me mencionó que le operaron cuando tenía 60 años de edad, y yo quiero ver, pero no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, pues podemos hacer otros exámenes complementarios básicos y calificar la severidad de los síntomas y de pronto solamente vamos a hacer controles periódicos, ¿sí? Pero cuando yo tengo un caso sospechoso,
Y obviamente puedo realizar un tacto rectal o si no, remitir al especialista. ¿Qué hacemos en el manejo inicial? Obviamente, vamos a modificar su estilo de vida. Tiene que haber una modificación. Reducir el consumo de irritantes, ¿no es cierto? A la cafeína, el alcohol. Evitar consumir los líquidos por la noche para no estar levantándose frecuentemente a orinar. Em, Ayudar a caminar, realizar una actividad física. Recuerden que el sedentarismo es otro factor de riesgo. Y obviamente en atención primaria se puede dar un tratamiento con bloqueadores alfa en pacientes con síntomas moderados o severos, ¿no? Obviamente también antes de dar el tratamiento tenemos que hacer los análisis de laboratorio básico, un examen de orina, un antígeno prostático para mencionar y descartar otras patologías como les mencioné. ¿Cuáles son los criterios de referencia que debe tener en cuenta un médico de atención primaria? Si los síntomas son severos o progresivos a pesar del tratamiento médico, tenemos que remitir al especialista. Cuando encontramos una elevación significativa del antígeno prostático mayor a 4 nanogramos por mililitro o cuando hay una sospecha de malignidad en el tacto rectal, también tenemos que remitir al especialista. Cuando un paciente acude y existen complicaciones como sangre en la orina de manera persistente, infecciones urinarias recurrentes o ya está viendo una insuficiencia renal, obviamente criterios de referencia. Y como las complicaciones mencioné, por cálculos de vesicales, ¿no? La retención de orina que se presente de manera recurrente, ¿no? O si ya tuvo una referencia, mire, hasta aquí usted ya se retuvo, pues vaya donde el especialista porque ya no podemos manejar, necesita otro tipo de tratamiento. Aquí podemos ver un algoritmo entre la atención primaria y la atención urológica, ¿no? Es importante que el varón que tenga síntomas del tracto urinario inferior se le realice, como menciona ahí, una anamnesis, un examen general y urológico, una exploración, como les dije, de la parte abdominal, pélvica y el tacto rectal, realizar exámenes de orina, evaluar la severidad de los síntomas mediante el IPSS y la calidad de vida, porque es importante conocer cómo se siente el paciente frente a los síntomas que está teniendo. Podemos evaluar el PSA. Si hay una obstrucción, si ve que no orina bien, evaluar una función renal, por lo menos solicitar una creatinina. Hoy también el índice de filtración glomerular. Y si al realizar un estudio ecográfico encontramos que existe un residuo postmisional moderado, grave, si el paciente tiene antecedentes de urolitiasis, si hay presencia de sangre en la orina que puede ser microscópica o macroscópica, si existe esta sospecha de este proceso obstructivo, si de pronto el paciente tiene una disfunción neurogénica o un residuo posmiccional patológico o ha llegado a tener un globo vesical, la sospecha de estas causas de los síntomas del tracto urinario inferior que pueden ser distintas a la hiperplasia prostática benigna, como estas que están aquí en esta, ¿no? Detrusor hiperactivo, puede ser un cáncer de vejiga, una estenosis. Si descartan para hacer diagnóstico diferencial, obviamente vamos a tener el manejo específico. Si no, si hay sospecha de cáncer de la próstata o complicaciones por la hiperplasia prostática benigna, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Si es no complicado, obviamente vamos a hacer un manejo terapéutico en atención primaria y si existe esta sospecha, obviamente, contacto rectal patológico, antígenos altos o mayores a 4 nanogramos con un PSA libre menor del 20%, y tenemos de estas sospechas de complicaciones por una hiperplasia prostática benigna, vamos como hematuria o los síntomas que ya retención aguda de orina o el diagnóstico es incierto, tenemos que remitir al urólogo. ¿Cómo hacemos la lectura de laboratorio? Con respecto al antígeno prostático específico. Como les mencioné, si está elevado más de 4 nanogramos por mililitro, ¿qué puede indicar?
que existe un crecimiento de próstata, porque recordemos que el antígeno prostático es específico de la próstata, más no específico de cáncer, porque el antígeno se puede elevar por una hiperplasia prostática benigna, cuando hay procesos inflamatorios de la próstata, también cuando hay cáncer de próstata. Entonces, cuando hacemos una determinación, también se ha clasificado el antígeno, o sobre todo o en casos sospechosos de cáncer, que este obviamente no es el tema, pero tenemos un algoritmo de esto, ¿no? Miren, cuando es mayor a 10 nanogramos por mililitro, puede existir una posibilidad de más de un 50% de que puede existir un cáncer de próstata, o de pronto puede ser una prostatitis. Obviamente, es sugestivo de cáncer de próstata, posiblemente tengamos que hacer una biopsia guiada por ecografía, pero eso ya lo maneja el especialista. Cuando el antígeno prostático está entre 4 a 10 nanogramos por mililitro y tenemos que hacer la relación PSA libre total. Si este es menor a 20%, probablemente existe sospecha de que podría ser un cáncer. Manejo de especialidad. Si el antígeno prostático en su relación es más del 20%, nos indica que es sugestivo de un crecimiento benigno prostático, una hiperplasia prostática benigna. Hay que determinar para dar el tratamiento adecuado. En cuanto al laboratorio, si las personas tienen casos de obstrucción crónica, obviamente es importante realizar la evaluación de la función renal con el índice de filtración glomerular, que hoy se está manejando, es muy importante para ver cómo está la función renal y para ver si ya está con falla renal, obviamente, manejo de especialidad. El análisis de orina. Como les dije, no solamente para descartar infecciones o hematuria, para ver si tiene glucosuria, proteinuria, es muy importante, o los leucocitos o la leucocituria. Obviamente, si tenemos leucocitos, solicitaremos el cultivo respectivo. Si hay presencia de sangre, determinar si los hematíes son isomórficos, es decir, normales o amorfos, o hay alteraciones en la forma de los hematíes, ¿no? Para ver si no hay patología glomerular, no glomerular y, en fin, muchas otras cosas. En cuanto a las opciones de tratamiento que tenemos, miren, el tratamiento médico, ¿sí? Importante, hemos visto, obviamente, este tratamiento médico se da cuando la sintomatología es leve, obviamente vamos a tener solo observación, hábitos, cambios en los hábitos, en los estilos de vida, ¿sí? eh, que tome líquidos durante el día, que no llegue a tomar líquidos en la noche para no levantarse a orinar, disminuir la cafeína, el alcohol, disminuir las grasas saturadas, evitar el consumo de carnes rojas, ¿sí? Que puedan predisponer a hacer actividad física, hidratarse bien, alimentarse bien, nos va a ayudar a que su salud prostática esté bien. Pero cuando tenemos un IPSS moderado o severo, una de las primeras opciones de tratamiento son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, uroselectivos, como la tamsulosina, ¿sí? La silodosina, que puede darse y su tiempo de acción es corto en días. Puede mejorar notablemente si un IPSS está moderado, ¿no es cierto? Y puede bajar unos 4 puntos de esto, estamos muy bien, estamos dando un tratamiento adecuado. Pero si a más de los inhibidores, de los bloqueadores alfa-adrenérgicos uroselectivos, tenemos que evaluar, ¿no es cierto? Todos. ¿Qué tal si un paciente es hipertenso, si es diabético? Y estamos dando que no haya interacción con los medicamentos. Obviamente los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿qué hacen? Van a ayudar, ¿no es cierto?, a que actúan sobre la parte dinámica. Dinámica, es decir, entre la unión de la próstata con la vejiga, relajando la musculatura de la vejiga, en la unión del cuello vesical, en la musculatura de la próstata y en la musculatura de la uretra. De esa manera va a permitir que el flujo urinario sea más fácil, ¿sí? Entonces ya no va a orinar frecuentemente, ya no va a levantarse en la noche a orinar. Otro tratamiento que se puede utilizar son los inhibidores. Otra cosa. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos damos sobre todo si en próstatas menores a 40 gramos, ideal. Pero si tenemos
y siempre y cuando también su antígeno sea entre 1,5, pero eso ya vamos a evaluar sobre todo en la parte de especialidad. Otro de los tratamientos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa y 5-AR. Estos inhibidores tienen un efecto antiandrógeno, ¿no? Es decir, que al inhibir la 5-alfa reductasa va a permitir que no se transforme la testosterona en dihidrotestosterona, ¿sí? Y esta parte, al bloquear esta parte, esta conversión, va a permitir que actúe disminuyendo, puede provocar una reducción del tamaño de próstata. Generalmente esto se usa en pacientes que tengan una próstata de más de 40 centímetros cúbicos, con sintomatología obviamente moderada o severa, obviamente también conociendo los efectos o posibles efectos adversos que puedan tener, ¿sí? Entonces, miren, es importante correlacionar qué síntomas tiene. ¿Qué es lo que podría afectar? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa podrían provocar alteraciones en el apetito sexual, en la función sexual. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos también podría provocar baja de la tensión arterial, alteraciones eyaculatorias. Es decir, todo esto tenemos que avisar al paciente para que no se asuste y qué riesgos podría presentarse. Cuando un paciente tiene síntomas irritables, urgencia misional, orina muy frecuentemente y siempre y cuando su próstata sea menor a una próstata pequeña, menor a 30 centímetros cúbicos y tiene esta sintomatología, podríamos dar estos anticolinérgicos, que son los antagonistas de receptores muscarínicos de la acetilcolina, conocidos como anticolinérgicos, ¿no? Esta medicación se puede dar para bajar esta sintomatología irritativa y evitar que haya esta sensación intermitente de orinar. Pero ojo, cuando tenemos próstatas muy grandes, podría causar obstrucción. Entonces hay que saber qué medicamento usar y en qué paciente. Si de pronto tenemos un paciente que nos dice, mire, tiene crecimiento de próstata, pero adicionalmente dice, también siento que ha bajado la fuerza en la erección. Podemos darle un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa que ayuda a incrementar el óxido nítrico, es un vasodilatador y que va a mejorar la función sexual. Y también puede aumentar a nivel circulatorio y también se ha visto estudios en los cuales mejoran la sintomatología de próstata. Entonces, también está indicado en pacientes. Si tengo un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna y adicionalmente tiene alteraciones en su función sexual, podemos utilizar también inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, tipo tadalafilo. Las terapias combinadas en casos moderados a severos es donde podemos utilizar un alfa adrenérgico y de pronto si tiene síntomas de llenado, síntomas de vaciado, y es una próstata de más de 40 gramos, 50, 60 gramos o 60 centímetros cúbicos, podemos utilizar un alfa bloqueador con una 5-alfa reductasa, es decir, una asociación de tamsulosina con dutasterida o también finasterida con doxazosina. Son los dos que se han comprobado y pueden ayudar simultáneamente a corto plazo y a largo plazo, porque los inhibidores de la 5-alfa reductasa tienen un accionar más en meses, entre mínimo 6 meses a un año de tratamiento continuo, en donde podemos ver el beneficio de este medicamento siempre y cuando tengamos un paciente con síntomas irritativos, con síntomas obstructivos o de llenado o de vaciado o posmisionales. Y si el paciente tiene estos síntomas de obstrucción, además disfunción sexual, podríamos asociar una tamsulosina con un tadalafilo para que mejore tanto los síntomas de obstrucción
como los síntomas de la disfunción sexual que pueda provocar. Entonces, hay que evaluar al paciente para ver qué tipo de tratamiento o terapia combinada podemos dar para que el paciente tenga el mejor tratamiento que mejore su calidad de vida, ¿sí? ¿Y qué hablamos de la fitoterapia? ¿Qué es la fitoterapia? Son tratamientos opcionales, alternativos, que todavía falta evidencia científica, ¿sí? Pero que a veces algunos pacientes nos vienen y nos dicen, mire, me estoy tomando XY producto. Uno de los más conocidos, el saupalmeto, hay la pepa de calabaza, la macho, nuestro medio, que ayudan como a disminuir un poquito la sintomatología, pero todavía nos falta evidencia científica. Hay un 50-50, pero hay pacientes que dicen, entiendo esto, he sentido mejoría, podrían optar, pero siempre y cuando su sintomatología sea leve, porque si ya tenemos una sintomatología moderada o severa, por más fitoterapia que se tome, muy difícilmente va a aliviar su sintomatología, y es por eso que acudirá a la atención primaria o será remitido al especialista. Entonces, miren, tenemos este algoritmo. Cuando un paciente es diagnosticado con estos síntomas del tracto urinario inferior por la hiperplasia prostática benigna, tenemos primero que estadificar según su riesgo, su progresión clínica. Valoración individual. Vamos a ver qué comorbilidades tiene para que el paciente pueda tener qué calidad de vida está teniendo con esos síntomas y qué preferencias el paciente tiene. Si son síntomas leves, es decir, tiene un IPSS menor a 8 puntos, medidas, como les mencioné, higiénico-dietéticas, consejos de estilo de vida, vigilancia expectante anual y una revisión anual en atención primaria. Pero si el paciente ya tiene síntomas moderados o graves, es decir, un IPSS mayor a 8 puntos, cuando el volumen prostático es mayor de 30 centímetros cúbicos y su PSA es mayor o igual a 1,5 nanogramos por mililitro, obviamente ahí también ponemos signo de interrogación porque puede ser más. Cuando no tiene esto, tenemos que ver, ¿no es cierto? Si el volumen prostático es menor de 40 centímetros cúbicos, su PSA es menor a 5, podemos dar, y si tenemos sintomatología, a alfa bloqueantes. Si es más de 40 centímetros y su PSA mayor o igual a 1,5, muy probablemente inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y diesterasa. Y si hay disfunción sexual, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa 5. Cuando damos esto, tenemos que valorar la tolerancia al medicamento del paciente, si no ha tenido efectos adversos y qué efectividad tiene, ¿sí? Entonces, mire, podemos ver que los alfa bloqueantes, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, vamos a tener más o menos en 4 semanas cuando se utiliza, o en 12 semanas también la evidencia clínica del tratamiento. O con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, de las 5-alfa reductasa, su evidencia puede verse en 4 semanas si ha habido tolerancia al medicamento, o 24 semanas, es decir, su tratamiento, su efectividad al tratamiento, cómo está haciendo con el paciente. Es decir, ¿hay mejoría clínica? ¿Tiene buena tolerancia? ¿Sí o no? Entonces, si es esto, tenemos que ver si el paciente tiene un volumen prostático mayor de 30 centímetros cúbicos, podemos utilizar también, y son en sintomatología severa, juntamente los alfa bloqueantes con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Tenemos que valorar la tolerancia en 4 semanas y su efectividad en 24 semanas. Si hay mejoría clínica y buena tolerancia, obviamente vamos a ver una evaluación anual o no remitir al especialista. Entonces, es muy importante correlacionar cuánto, qué tiempo, en qué tiempo tengo que revisarlo. ¿Le mando el tratamiento? No, le mando primero por un mes
vemos cómo responde y de eso podemos ver cada trimestralmente, cada 3 meses, cómo va el tratamiento, si está siendo efectivo, si está mejorando su calidad de vida, si está mejorando o ha disminuido los síntomas en el IPSS, si ya eran moderados, ahora son leves. Tenemos efectividad con el tratamiento, podemos manejarlo o si no, remitirle al especialista. Y obviamente cuando ya el paciente no tolera el medicamento, paciente está cansado de tomar tantos años del medicamento, paciente que de pronto, con todos los medicamentos que se le ha dado, no mejora su sintomatología, tenemos el tratamiento quirúrgico manejado por el especialista. Se hace una resección transuretral de próstata, que es la técnica estándar para próstatas menores de 80 gramos. Hoy se ha mejorado mucho la técnica, ¿sí? Con cirugías bipolares, que es la más usada, ¿no? Pero también tenemos la enucleación con láser, el HOLEP o el TULEP, es decir, con holmium láser o con thulium láser, que son alternativas menos invasivas con estancias hospitalarias muy cortas y con una facilidad de que el paciente deambule y se integre a su vida cotidiana más tempranamente. Y no deja todavía de existir personas que tienen próstatas muy grandes que sobrepasan los 100 centímetros cúbicos o 100 gramos, como vimos en la imagen ecográfica, y con una sintomatología severa que probablemente se llegue a hacer prostatectomías abiertas o cirugías laparoscópicas para que puedan quitarse el proceso obstructivo prostático. Entonces, miren. ¿Qué conclusiones y recomendaciones podemos dar para esta hiperplasia prostática benigna? Esta es una patología frecuente y es muy importante su detección temprana. Cuando más tempranamente detectamos, podemos mejorar la calidad de vida en el paciente, dando un tratamiento oportuno, ya sea clínico y o quirúrgico. El tacto rectal es importante realizarlo o iniciarlo en pacientes varones de más de 50 años de edad. Y si hay antecedentes familiares, incluso en personas de más de 45 años de edad. Con todo lo que hemos mencionado, es importante referir al especialista cuando hay casos complicados con retención de orina o cuando se sospecha de cáncer de próstata. Entonces, miren, es muy importante ver todo esto. ¿Para qué? Para que cuando ya tenemos esta patología, esta, que es muy frecuente en los hombres conforme avanza la edad, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. Y su manejo va a depender de la severidad de los síntomas y la presencia de complicaciones. Entonces, un diagnóstico oportuno y adecuado manejo en el primer nivel de atención primaria permiten mejorar la evolución del paciente para evitar complicaciones graves. Es hasta aquí donde hemos podido llegar y cualquier inquietud estamos para servirles. Recuerden que si tratamos oportunamente, ayudamos al paciente a que pueda tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias.